Vamos a tener un staff de unos conferencistas em, de primera mano y de excelentes conferencistas. Tendremos a la doctora Gloria Palazuelos. La doctora Gloria Palazuelos es la jefe de Imágenes de la Mujer de la Fundación Santa Fe en Bogotá. La doctora Claudia Huertas es fellow en resonancia magnética de la Universidad de Carolina y trabaja como docente en la Universidad de Antioquia de radiología. eh, y también trabaja con Sura Ayudas Diagnósticas de la ciudad de Medellín. El doctor Carlos Riquelme es, él es de Chile y actualmente la presidente de la Sociedad Chilena de Radiología y nos va a hablar en el área de ecografía de piel. El doctor Daniel Noreña es radiólogo de la ciudad de Medellín y va a estar hablándonos, es un experto en ecografía de piel, que es uno de los temas de nuestro seminario. Y por último, el doctor Jorge Ocantos nos va a hablar de quién será nuestro conferencista invitado en el día de hoy y que luego lo presentaré con más detalle. Viene de Argentina, todo un experto en imágenes de genitourinario y que nos hablará también el día de hoy. Ahorita lo presentaré con más detalle. Viene de Argentina. Siguiente. Bueno, ya tenemos un programa preliminar. Este programa preliminar donde hablaremos de próstata, de PIRAD, de ecografía de piel, de lesiones vasculares de piel, de órrax, de lesiones de páncreas, todo una serie de conferencias que tendremos en nuestro programa. Es un programa, ya la mayoría de las conferencias ya están definidas, hay algunas que falta por definir de otros conferencistas que son los conferencistas de las industrias que aún no están, pero la mayoría de las conferencias ya ustedes pueden consultarlas eh, en nuestra página web. Em, la página web de la ACR, perdón, de la Asociación Colombiana de Radiología, van a encontrar este programa. Eh, el, la página web es www.atlanticoacr.com. Ahí encuentran ese programa y la forma de inscribirse a nuestro seminario. También vamos a contar con unos talleres especiales de casos de imágenes de la mujer, casos de abdomen, un taller especial de PIRAP con el doctor Jorge Ocantos y también casos de ecografía de piel y también un taller práctico de ecografía de piel. Siguiente. Bueno, también en medio de este seminario, como tradicionalmente lo hemos hecho, tendremos un programa especial para los tecnólogos el 27 y 28 de febrero. Sí. Las personas que se inscriban al seminario presencial tienen derecho con la inscripción que hagan, a participar del curso virtual preseminario. Este curso virtual seminario también tiene los temas de abdomen, de geniturinario de la mujer y del hombre y de ecografía de piel. Vamos a tener también en este seminario conferencias de los conferencistas que nos acompañarán en el seminario presencial y, em, y otros conferencistas. Va a ser del 17 al 21 de febrero, pero generalmente este curso lo extendemos un poco más para que las personas tengan más tiempo de acceder a estas conferencias. Conferencias van a estar colgadas en
en la web 24 horas, o sea, cualquier momento pueden ustedes acceder a estas conferencias porque son conferencias pregrabadas. Entonces, es un plus que van a tener a los participantes del seminario presencial que pueden tener acceso a este curso virtual. El, el programa de recertificación de la Asociación Colombiana de Radiología concedió 10 puntos, hasta 10 puntos a quienes estén en el seminario presencial y en el curso virtual 3 puntos para el programa de recertificación. Siguiente. Ahí tenemos, bueno, entre los conferencistas que vamos a tener y ahí tenemos algunas de las charlas que vamos a tener en ese curso virtual, el curso virtual preseminario. Tendremos también a toda una maestra en la ecografía dermatológica, que es la doctora Ximena Hoffman. Ella es de Chile, toda una maestra en ecografía dermatológica, que nos tendrá una conferencia virtual. Ella la habíamos invitado a nuestro seminario, pero desafortunadamente su agenda se le cruzaba con un seminario un congreso que ya había tenido ella, había confirmado su asistencia y no pudo asistir, pero sí nos va a dar esta conferencia en el curso preseminario. Bueno, como ven a ustedes ahí en la diapositiva, algunas conferencias que se manejarán en el curso preseminario. Siguiente. Bueno, el concurso para residentes de radiología, los de casos interesantes, tendremos 6 casos interesantes que se van a presentar durante el seminario presencial. Bueno, la verdad es que agradecemos a los residentes de radiología la acogida que le dieron a este concurso. Hubo más de 20 casos que nos presentaron y se escogieron unos 6 casos que se presentarán en el seminario presencial, y también hay algunos casos que se van a presentar y que van a tener ustedes acceso de verlos en el curso virtual preseminario. Siguiente. Bueno, simultáneamente el 27 y 28 de febrero, con nuestro seminario, el espacio comercial será Imagen Fest. Imagen Fest es una feria al cual tendrán acceso no solamente las personas que estén inscritas al seminario, que tienen acceso a las conferencias del seminario virtual y presencial, sino cualquier persona interesada en ver los equipos, en negociar equipos, en verla, porque las empresas que van a estar aquí en el espacio comercial sí van a ofrecer software, equipos de ecografía, equipos de imágenes en general. Y entonces personas, directores médicos, cualquier persona interesada en estos equipos puede acceder a esta sin ningún costo al área comercial, al área de Imagen Fest. Están todos cordialmente invitados a nuestro seminario internacional de Barranquilla 2025. Va a ser en el Hotel Hilton Garden Inn, que es un hotel que está al norte de la ciudad de Barranquilla. Bueno, en la página web también tendrán acceso a otros hoteles alternativos que pueden ustedes también alojarse si desean alojamiento acá en la ciudad de Barranquilla. Nuestra ciudad fue escogida, ha sido escogida en los 2 últimos años como la ciudad líder en Latinoamérica en eventos y eventos de todo tipo y eventos culturales y académicos. Hoy es una ciudad que abierta al turismo, llegando muchos turistas, queriendo
no solamente disfrutar de nuestro carnaval en época de carnaval, sino de otros atractivos que hoy ofrece nuestra ciudad de Barranquilla. Entonces los esperamos. Aprovechen la tarifa preventa que estará disponible hasta mañana 15 de enero. Pueden acceder, como les digo, a través de la página web y hacer el pago de em, de la tarifa de este seminario. Siguiente. Estos son las tarifas para los miembros de la ACR, miembros de ARA, los radiólogos no miembros, tecnólogos, estudiantes de medicina, estudiantes de tecnólogos y residentes. Estas son imágenes de seminarios anteriores que tuvimos. Bueno, ahora vamos a tener a continuación la conferencia del doctor Jorge Ocantos, que es resonancia y tomografía en tumores del tracto urinario superior. Una cordial bienvenida al doctor Jorge Ocantos y le agradecemos que haya aceptado esta invitación. El doctor Jorge Ocantos es médico radiólogo con su especialidad en imágenes en urología y andrología, médico del plantel y docente adscrito de la Universidad de Buenos Aires, pionero en el desarrollo y empleo de la resonancia magnética de próstata en Argentina, jefe de sección de radiología y sus especialidades en uroimágenes, director y fellowship en imágenes en nefrourología y andrología, servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Doctor Jorge Ocanto, gracias por aceptar nuestra invitación a esta conferencia con el cual quisimos hacer el lanzamiento de nuestro Seminario Internacional de Radiología. Gracias por aceptar la invitación a nuestro seminario el próximo febrero de 2025. A continuación, el doctor Jorge Ocantos. Buenas noches, Adalberto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Siempre es un placer para mí volver a Barranquilla y siempre es un honor compartir con ustedes, así que muy agradecido. Eh, si les parece, ya damos inicio a la presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, doctor, lo vemos perfecto. ¿Ahora? Está bien, Ok. listo. Bueno, buenas noches. El doctor Alberto Mejía ya me ha presentado, así que no voy a redundar en eso. Muchas gracias a todos los que están conectados y de nuevo muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia de lanzamiento del seminario y al seminario en particular. Eh, Como bien lo mencionó Alberto, la conferencia el día de hoy está vinculada al papel de diagnóstico por imágenes en los tumores de la vía excretora, en los tumores del uroepitelio, pero específicamente del tracto urinario superior. Y vamos a tratar de enfocarnos en TC y en resonancia magnética. Estos son un poco los objetivos del día de hoy. Vamos a revisar algunas características patológicas y patrones de diseminación de estos tumores de la vía excretora superior, que es importante conocerlos y que marcan un poco las características de cómo vamos a encontrar estos tumores o cómo vamos a identificarlos y caracterizarlos, sobre todo en TC y también en resonancia magnética. A lo largo de la conferencia vamos a analizar algunos aspectos vinculados al diagnóstico, estadificación y seguimiento, eh, tratando de enfocarnos en la orientación diagnóstica inicial, cómo se comportan los tumores del tracto urinario superior en TC y en resonancia. Y vamos a poner el énfasis en tratar de diferenciar tumor del tracto urinario superior avanzado y no avanzado,
para después hacer algunas conclusiones. A lo largo de la conferencia, ya un poco del estilo de mis conferencias, en recuadros verdes vamos a encontrar algunos conceptos que me parece importante recordar, o vamos a resaltar algunos de esos conceptos. Para ir comenzando, vamos a hacer una introducción muy orientada, a- muy general, digamos, en cuanto al papel que tienen las imágenes, tanto en los tumores de la vía excretora, tanto del tracto urinario superior como los del inferior, y como trato de mostrar en este esquema, la verdad que en el tracto urinario superior las imágenes tienen un papel más importante que en los estudios endoscópicos, y en el tracto urinario inferior, tema al cual hoy no nos vamos a enfocar, pero que no podemos dejar de lado, la cistoscopía tiene un papel dominante, aunque no excluyente. Entonces, las imágenes son más importantes o tienen un papel más amplio en los tumores del tracto urinario superior que en los del inferior. Y en cuanto a los métodos, un primer concepto importante a recordar es que la tomografía computada multidetector es mejor que la resonancia magnética multiparamétrica, o tiene una aplicación o mayor precisión que la resonancia magnética multiparamétrica. Para ir entrando en las características patológicas, si bien existen diferencias entre los tumores del tracto urinario superior e inferior, en realidad, cuando comenzamos a analizarlos, son las mismas características que tienen una manifestación o un porcentaje diferente en los del tracto urinario superior que en los del inferior. Obviamente, los tumores uroteliales o carcinoma de células transicionales o tumores de la vía excretora en general son mucho más frecuentes en el tracto urinario inferior que en el superior, con algunas diferencias en cuanto al porcentaje de alto o bajo grado histológico, presencia de tumores sincrónicos o presencia de tumores metacrónicos. Eh, y en realidad hay una vinculación entre los del tracto urinario superior y los del inferior, siendo que cuando tenemos un tumor del tracto urinario superior hay un riesgo de aparición de tumores en el tracto inferior de aproximadamente un 40%, y a la inversa, el porcentaje es mucho menor. Puse un número fácil de recordar, aunque no es seguramente exacto, pero es importante tener en cuenta esta vinculación que existe y esta posibilidad de asociación sincrónica o metacrónica entre los tumores del tracto urinario superior e inferior. De manera entonces que, si bien hay cosas que los diferencian, hay aspectos que comparten. En primer lugar, son el cuarto tumor en frecuencia poblacional, o sea que es un tumor muy frecuente. Tiene un costo por paciente muy elevado, es el primero en costo por paciente. El signo más importante es la hematuria, sobre todo la hematuria macroscópica. Es importante tener presente esta diferencia. La hematuria macroscópica aumenta por 4 las posibilidades de tener un tumor del urotelio o del tracto urinario comparativamente con la microscópica. La mayor parte de estos tumores son tumores de células transicionales, o sea, tumores originados en el epitelio que reviste la vía excretora, el urotelio, pero también existen otros, son mucho menos frecuentes, pero existen otros. Los factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo, son compartidos. Las vías de diseminación son compartidas. La probabilidad de que existan tumores multicéntricos también es compartida. La recurrencia y asociación que existe entre los del tracto urinario superior e inferior, que ya hemos mencionado. La posibilidad de que existan tumores sincrónicos y metacrónicos. Entre un 2 a un 6% son tumores bilaterales en ambos sistemas excretores, en ambos sistemas pielo-ureterales, para ser más preciso. Y por otro lado también hay cierta asociación con los tumores de vejiga, ¿no? Entre un 19 y un 34% hay un tumor previo en la vejiga para los tumores del tracto urinario superior, y en un 8 a 13% existen tumores concurrentes que afectan la vejiga y el tracto urinario superior. Esta cantidad de características patológicas que comparten le dan la importancia que tiene a un concepto que vamos a ver a continuación, que es el concepto de vigilancia del uroepitelio.
Cuando evaluamos la posibilidad o hacemos el seguimiento de un tumor del tracto urinario superior, hay que evaluar toda la vía excretora, todo el urotelio, no solo para el diagnóstico, sino también para la estadificación y seguimiento. Y aquí entonces aparece el papel de las imágenes y sobre todo de la uro-TC y la uroresonancia, que son métodos no invasivos, hoy ya altamente disponibles, para evaluar todo el urotelio, toda la vía excretora. Otro concepto sumamente importante para recordar como imagenólogos vinculados a los tumores del tracto urinario, pero vamos a volver a poner un poco el énfasis en las diferencias y sobre todo en el tracto urinario superior, que es en los que nos vamos a enfocar hoy. Y vamos a tratar de remarcar algunos aspectos contrastándolos con los del tracto urinario inferior. Los del tracto urinario superior son mucho menos frecuentes que los del inferior y la gran mayoría, prácticamente la totalidad, son originados en el urotelio. La particularidad es que son tumores más agresivos que en la vejiga, a pesar de ser menos frecuente. La sobrevida a 5 años es muy baja, menor al 50%. Aparentemente esto tiene que ver con la pared ureteral es sumamente delgada, no tiene adventicia, la diseminación extramural es mucho más rápida, probablemente por las características de la pared de la vía excretora y por la abundante red linfática periureteral que existe. Así como en los tumores de la vía, digamos, de vejiga, lo importante es definir si es infiltrante o no infiltrante, es decir, si es músculo invasor o no músculo invasor. Aquí lo importante va a ser tratar de definir si se trata de un tumor avanzado, es decir, si ha excedido la pared o no ha excedido la pared, es decir, avanzado o no avanzado, en contraposición a lo que nos importa definir en vejiga, es decir, que es si es infiltrante o no es infiltrante. La verdad que las imágenes en los de tracto urinario superior les cuesta diferenciar T1 de T2, pero sí es posible diferenciar si es T3 o mayor a T3. De manera entonces que este es un poco el foco de la evaluación, o quizás el punto más crítico de la evaluación por imágenes de los tumores del tracto urinario superior. Un dato no menor que tenemos que tener en cuenta es que la uronefrosis es un factor predictor independiente de músculo invasor, que no sería quizás el principal problema, pero además de alto grado, que tiene que ver con el grado histológico de los tumores de la vía excretora y que tiene que ver con la agresividad biológica de las mismas, y está vinculado a elementos histológicos, ¿no? Número de mitosis, pérdida de polaridad del urotelio, es decir, los de alto grado tienen mayor agresividad, son más infiltrantes y tienen peor pronóstico. Entonces, entrando en este punto crítico, cuando hablamos de avanzado o de temprano en los tumores del tracto urinario superior. El punto crítico es nuestra muscular, la muscular de la pared ureteral. Sabemos que es delgada, que tiene algunos pocos milímetros, y en principio, si excede la muscular, la lesión será avanzada. Si no excede la muscular, la lesión será temprana. La verdad es que la pared ureteral en un estudio de tomografía normal es prácticamente imperceptible, con lo cual determinar esto por imágenes no es sencillo y en general tenemos que valernos de signos indirectos. Nuestro primer signo, o los signos indirectos para definir un tumor temprano, es decir, que no ha excedido la pared ureteral, es la conservación del plano adiposo peripiélico o periureteral digamos, del lado del tumor y la conservación de una luz que se opacifica con contraste entre el tumor y la pared contralateral. Y entonces esos son signos que nos permiten decir que ese es un tumor temprano que probablemente sea un T2. Cuando encontramos un tumor que infiltra la grasa del seno renal o la grasa periureteral o infiltra el parénquima y sobre todo, como en este ejemplo, donde probablemente tenga extensión por fuera del parénquima, pensamos, o sea, corresponde a un T4, es un tumor claramente avanzado. Es un poco más difícil a veces, sobre todo en esta fase, que es la córtico-medular, y la puse a propósito, definir un T3 y definir que hay infiltración del parénquima. En este caso, si miramos con precisión, en la zona que está vinculada a la pirámide,
el tumor ha comprometido la papila, o sea que este es un tumor ya avanzado. Pero esta definición de T3 y T4 es como la más crítica, porque lo importante es definir si es avanzada, si es T3 o T4, y esto es lo que cambia un poco el pronóstico, ¿no? El T3 va a tener o bien compromiso del parénquima renal, o compromiso de la pared ureteral de la capa muscular. Y eso es un poco lo que tenemos que ir a buscar en los T3 y son como los más difíciles de determinar como tales. Por eso hablamos de avanzado o no avanzado. Y en el caso de los T4, y sobre todo estamos hablando de los tumores del tracto urinario superior pielocaliciales, es decir, de la pelvis renal, donde hay compromiso del parénquima renal. Y en estos, como les dije, cuando hay compromiso de la grasa del seno renal y hay compromiso extenso del parénquima, corresponden a T4. Tener presente que la UroTC tiene para tumores T3 o mayor una sensibilidad y una especificidad bastante alta, que ahí tienen los números del 88 y el 93%. Estamos hablando de tomografía computada multidetector, 16 hileras de detectores o más, que es lo que cambió un poco el rendimiento de la UroTC. Pero aquí probablemente muchos de ustedes se estarán preguntando, y es correcto que lo hagan, ¿por qué esta imagen del tumor avanzado, el T4, no corresponde a un carcinoma de células transicionales? Y esa es una pregunta muy correcta, y está muy bien que nos la hagamos, y entonces vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, un pequeño, digamos, parate, porque es ok, avanzamos rápidamente hasta el T4. Y esa pregunta es muy correcta, y lo que primero tenemos que prestar atención es cuando nos encontramos con estos tumores que comprometen el parénquima renal y donde está bien plantearse inicialmente si se trata de tumores de células transicionales o carcinoma de células renales. Y entonces, nuestro primer paso, tanto en TC como resonancia magnética, tiene que ser esta primera orientación diagnóstica, tener presente esta diferencia en el patrón de comportamiento. Tenemos que mirar primero si tenemos un patrón nodular o si tenemos un patrón infiltrante. El patrón nodular es típico del carcinoma de células renales y el patrón infiltrante es típico del carcinoma de células transicionales. Pero, como pueden ustedes ver, el nodular no excluye la posibilidad del carcinoma de células transicionales y el infiltrante no excluye la posibilidad del carcinoma de células transicionales. Y obviamente todos los otros tumores, más o menos frecuentes, que afectan al parénquima renal, pueden tener un patrón similar. Pero es nuestra primera orientación diagnóstica y después vamos a ver otros elementos que nos van a permitir hacer esta primera diferenciación, es decir, si tenemos alta chance de que se trate de un carcinoma de células transicionales o estamos pensando en otro tipo de tumor. Y entonces ese comportamiento nodular o infiltrante tiene algunas particularidades que tenemos que tener presentes. Si estamos hablando del patrón nodular, el típico del carcinoma de células renales, normalmente hay una deformación del contorno renal. El patrón infiltrante, que es el típico de células transicionales, no tiene deformación del contorno renal. Y ahí tenemos la comparación entre el esquema y casos concretos de la práctica diaria. El segundo punto a tener presente es que el patrón nodular tiene una zona de transición, una pseudocápsula bien definida entre el parénquima sano y el tumor propiamente dicho. Zona de transición que no está tan bien definida entre el parénquima sano y el afectado o el infiltrado por el tumor en el caso de células transicionales. De hecho, si ustedes prestan atención, la imagen de abajo pareciera como un área de infarto, pero que tiene vasos dentro en esta reconstrucción. Y eso es un dato no menor e importante tener presente. Y hago un paréntesis aquí, porque nos ha sucedido y sucede habitualmente en estudios de angiotomografía, donde se hace solamente una fase arterial, y ese es un comportamiento típico. Se han confundido infartos renales con carcinomas de células transicionales. De manera que hay que tenerlo presente, y esto tiene que ver con algo que vamos a ver después, que es emplear el protocolo adecuado y hacer la lectura adecuada. El otro punto a tener presente, que diferencia un tipo de lesión de otro, un tipo de patrón de otro, es que el patrón nodular comprime y desplaza los grupos caliciales,
mientras que el patrón infiltrante, el típico de células transicionales, los amputa o los ocupa. Estas cuatro diferencias son muy importantes para nuestra primera orientación diagnóstica, en qué estamos pensando, ¿no? Entonces, si tenemos elementos que nos orientan a células transicionales, y obviamente los datos clínicos son sumamente importantes, entre ellos la hematuria macroscópica y sobre todo si es repetida, a pesar incluso de que podamos tener una cistoscopía normal, o sea, una vejiga normal desde el punto de vista del examen directo. Y entonces sí, vamos a avanzar un poquito más, y esto es aplicable a TC y a resonancia, y tenemos algunos elementos adicionales a esta primera orientación diagnóstica. Es el mismo paciente, estudiado por tomografía y por resonancia, una imagen que quizás no miramos tradicionalmente o habitualmente, que es la imagen sagital arriba, abajo los cortes axiales. Si ustedes prestan atención, tenemos la diferencia clara en TC entre la pelvis, la parte de la pelvis renal o los grupos caliculares afectados arriba y el seno renal normal debajo. Y ahí podemos ver claramente la diferencia entre un cáliz normal abajo, esa forma de copa de champán tradicional del urograma excretor, y la ocupación por un tejido con densidad de partes blandas arriba. Y además presten atención a la diferencia de perfusión que tiene, marcado por la flecha amarilla punteada, la mitad superior del riñón con respecto a la mitad inferior del riñón. Eso tiene que ver con que esa ocupación del sistema excretor genera una ectasia tubular y además un trastorno en la filtración y en el funcionamiento del glomérulo. Entonces ahí tenemos una diferencia de perfusión del parénquima renal que digamos, drena o que está vinculado al sistema excretor ocupado. Y mismo paciente, resonancia magnética, los signos se ven, pero es mucho menos preciso y mucho menos evidente o fácil de identificar. Mismo paciente, la imagen axial abajo de nuestro caso con un T3, y ahí tenemos que es mucho más fácil identificar con TC el compromiso de la papila que con resonancia magnética con control. Entonces, tracto urinario superior, la tomografía computada multidetector es mucho mejor que resonancia magnética, y además tenemos que tener en cuenta que las lesiones pequeñas, sobre todo las planas o circunferenciales, menores de 5 milímetros, son una limitación, tanto para la resonancia, pero también para la tomografía computada, y que se ven mejor en los cortes axiales tradicionales. Y es una de las limitaciones del método, a pesar de que es mejor la TC que la resonancia en el tracto urinario superior. Dicho esto, un pequeño resumen respecto de los métodos por imágenes antes de abordar algunos detalles de uro-TC y uroresonancia. El urograma excretor es conocida las fallas en la detección, que estaban alrededor del 40 o el 50% y quizás más, y hoy ha sido reemplazado, a mí me gusta decir que se ha reencarnado en la uro-TC y la uroresonancia, y repito esto de reencarnado porque aquellos signos que estudiamos en el urograma excretor se expresan, se ven mucho mejor en tomografía y en resonancia magnética. Una baja sensibilidad y especificidad. La ultrasonografía tiene importantes limitaciones. Pensemos que los carcinomas de células transicionales no distorsionan el contorno renal, tienen una ecogenicidad similar a la del parénquima. Es muy difícil la valoración del uréter y los tejidos periureterales por la interposición de gas intestinal. Y es muy difícil distinguir con ecografía en los casos de los del tracto urinario inferior, infiltrante de no infiltrante, y eso hoy con resonancia magnética es muy evidente y muy fácil, y probablemente conversemos acerca de ese tema en el seminario presencial a fines de febrero. La pilografía ascendente es un método invasivo, pero tiene una indicación, sobre todo cuando la evaluación ha sido incompleta o su óptima por métodos no invasivos, y persiste la duda diagnóstica. Permite además obtener la citología, la evaluación directa, y si la uro-TC y la uroresonancia tienen alguna área de sospecha, uno puede ir a explorar de manera directa alguna de esos sectores de sospecha. Entrando en uro-TC, un resumen de los parámetros recomendados por el consenso argentino para la evaluación de los tumores del urotelio. Una evaluación con 4 fases, con contraste endovenoso,
con el objetivo de estudiar no solo el parénquima renal, sino también las estructuras vasculares y el sistema excretor. Es una evaluación integral de todo el árbol urinario, tratando de lograr la mejor caracterización de las lesiones. Hoy, la UroTC tiene una sensibilidad y una especificidad sumamente alta y es el método con mejor rendimiento en la evaluación de los tumores del tracto urinario superior. Tomografía computada multidetector, 16 detectores o más. Independientemente de esto, es importante tener las fases complementarias, es decir, las 4 fases, más allá de que solamente les voy a mostrar 3 en este ejemplo. Esa evaluación emplear una ventana adecuada para cada una de esas fases. Aquí normalmente yo pregunto si es derecha o izquierda la lesión. Va a ser medio difícil, alguien podría levantar la mano y me podrían contar de qué lado les parece, si es derecha o izquierda. Ahí tenemos la fase córtico-medular. A continuación la fase nefrográfica, donde todo el parénquima está opacificado de una manera similar. Y decir si es derecha o izquierda no es muy sencillo. A continuación la fase de excreción. La verdad es que también decir derecha o izquierda no es muy sencillo. Tenemos un paciente con hematuria macroscópica que podría ser recurrente, y eso nos haría pensar digamos, nos obligaría a descartar un tumor del epitelio, un paciente con hematuria macroscópica que repite esa hematuria macroscópica, a pesar incluso de tener una cistoscopía normal. Debemos evaluar el resto del sistema excretor, tratando de descartar un tumor del epitelio. Y aquí había una pregunta que habría que hacerse, o que habría que hacerle a quien hizo la cistoscopía, y es si vio los meatos ureterales, y si alguno de esos meatos ureterales eyaculaba sangre en el momento de la cistoscopía. Y eso para nosotros sería un dato fundamental. Y aquí yo les digo, en este caso, si hubiese sucedido eso, el meato que eyaculaba sangre debía ser el derecho. Porque a pesar de que en las 3 fases no vemos nada, claramente se ve en la fase de excreción, evaluada con ventana ósea, algo que siempre hay que hacer, se ven claramente los defectos de relleno, aunque son difíciles de identificar como lesiones, en la fase córtico-medular o en la fase nefrográfica. De manera entonces que utilizar todas las fases y esta evaluación de la fase de excreción con ventana ósea son sumamente importantes. Y estos datos clínicos también son sumamente importantes para enfocar y dar jerarquía a los hallazgos. Ahora sí, con el diario del lunes probablemente todos vean algún déficit de perfusión o algún detalle mínimo en las fases córtico-medular y nefrográfica, que no siempre son datos secundarios y no siempre están presentes. De manera entonces que este es un primer elemento. Después otras herramientas de software son muy importantes utilizarlas. El desplegamiento de los uréteres, la reconstrucción multiplanar curva, por ejemplo. Las reconstrucciones multiplanares, ahí tenemos los 3 planos y asociados a la vista endoscópica virtual. Son todas herramientas que complementan de manera importante la lectura adecuada de estos estudios. Entrando un poquito más en detalle, es necesario tener presente que existen 2 subtipos morfológicos desde el punto de vista histopatológicos de crecimiento de los carcinomas de del tracto urinario superior y sobre todo del urotelio de la vía excretora. Un subtipo papilar y un subtipo plano. En realidad, el primero de ellos tiene una tendencia a crecer hacia la luz y el segundo tiene una tendencia a infiltrar, a seguir los planos, pero sobre todo mayor tendencia a atravesar la pared y por lo tanto tiene un comportamiento mucho más agresivo y de diseminación más rápida. Desde el punto de vista de la imagen, el primero va a dar imágenes de defecto de relleno, es decir, va a crecer hacia la luz, generando ocupación de la misma y defecto de relleno en la fase de excreción, mientras que el segundo va a producir engrosamiento parietal y va a crecer infiltrando la pared y excediendo la muscular, que era el punto crítico que queríamos
enfocar en las imágenes. De manera entonces que hay que tener en cuenta que estos dos subtipos histológicos tienen su expresión en imágenes diferentes. El de ocupación de la vía excretora, el papilar, crece hacia la luz, es mucho más frecuente y tiene una agresividad menor, como lo vimos en la diapositiva anterior. Mientras que el engrosamiento parietal es menos frecuente, pero la agresividad es mayor porque obviamente tiende más rápidamente a atravesar la pared y a diseminarse. Esto es válido tanto para TC como para resonancia magnética, y la verdad es que siempre es más fácil verlo en tomografía computada que en resonancia magnética. Un dato muy importante a tener presente es que el engrosamiento mural es el hallazgo más frecuente en el carcinoma in situ. La sensibilidad es limitada, está entre el 42 y el 54%, y obviamente es la dificultad mayor, como lo vimos, es en aquellos que tienen una distribución circunferencial y que el tamaño está por debajo de los 5 milímetros. Pero es importante tener presente esto, que el engrosamiento mural es el hallazgo más frecuente en el carcinoma in situ, para no subestimar o no subvalorizar ese hallazgo del engrosamiento parietal. Y ahora sí vamos a entrar en algunos detalles para tratar de ver cómo se comportan los carcinomas de células transicionales. Y en primer lugar vamos a referirnos a los que afectan la pelvis renal o el sistema pielocaliciar. En la fase sin contraste, pensando en los tempranos, pero también en los avanzados, lo que vamos a tener es que la lesión es isodensa con el parénquima renal. Y una densidad que está por debajo de 40 unidades de Hounsfield, generalmente entre 25 y 30, es muy parecido al parénquima renal. Ahí tenemos las densidades o el rango de densidades de otros elementos que pueden ocupar la vía excretora, la sangre y la litiasis, y presten atención que es completamente diferente. Entonces, siempre que tengamos un tejido con densidad de partes blandas, en un estudio sin contraste, con una densidad similar al parénquima, y sobre todo si la lesión es más distal a la que estamos viendo acá, o sea, si está en el uréter y ocupa todo el uréter y tiene uronefrosis y encima el paciente tiene hematuria, que puede estar asociado a un dolor, pensemos en la posibilidad de un tumor de urotemia. En la fase córtico-medular, que es la fase más valiosa para detectar carcinoma de células renales, pero suelen pasar desapercibidos los carcinomas de células transicionales, porque realzan poco, son tumores hipovasculares, contrariamente a lo que sucede con los carcinomas de células renales, que son hipervasculares. Realzan con una densidad similar a la de las pirámides. En la fase nefrográfica, normalmente el tumor tiene una captación de contraste menor que el resto del parénquima renal. En la fase en la fase nefrográfica, el parénquima renal capta el contraste de manera uniforme, tanto la corteza como las pirámides. Y en la fase de excreción, vamos a tener o el engrosamiento parietal, o la estenosis o la ocupación de la luz, y el defecto relleno en la fase de excreción. Entonces, estos son datos fundamentales para analizar el comportamiento de los tumores del tracto urinario superior. Cómo se comportan con el contraste en estas 4 fases, que lo hacen de una manera completamente distinta a cómo lo hacen los carcinomas celularrenales. Y pongo énfasis en esto porque es nuestro principal diagnóstico diferencial en este grupo de tumores del tracto urinario superior que afectan al sistema pielocalicial y que, por lo tanto, cuando son avanzados, pueden afectar el parénquima renal. Aquí tenemos otro ejemplo, el mismo que vimos anteriormente en el inicio de la presentación, de un tumor temprano. Claramente tenemos una densidad similar al parénquima renal en la fase sin contraste, realza similar a las pirámides en la córtico-medular, un realce menor al resto del parénquima renal en la nefrográfica y se comporta como defecto relleno. Tenemos una lámina de tejido adiposo, digamos, no hay alteración del tejido adiposo adyacente a la lesión, y hay una lámina de contraste entre la lesión y la pared contralateral del sistema excretor. Eso habla de que es una lesión temprana, no es un tumor avanzado, correspondía a un T2. Y aquí tenemos otro ejemplo, las 4 fases, donde claramente, bueno, la flecha verde marca la lesión, las diferencias con el riñón contralateral son evidentes o con el seno renal contralateral. Fíjense en la fase sin contraste, tenemos una densidad similar a la del parénquima renal y tiene una pequeña calcificación. Los tumores del uroepitelio suelen calcificar con bastante frecuencia, no despreciarlo, y obviamente
con mucho cuidado porque podemos confundir eso con una litiasis y podemos incluso atribuir la hematuria a esa litiasis. Todo el tejido con densidad de parte blanda que rodea esa imagen cambia el enfoque. Ahí tenemos el compromiso de la papila, que es un tumor avanzado, es un tumor que infiltra el parénquima renal. Con un poco de detalle podemos ver algún déficit de perfusión de ese sector del parénquima, y ahí tenemos en la fase de excreción el defecto de relleno. No hay una lámina de contraste que lo separe claramente de las paredes, y el tumor prácticamente contacta con la papila. Ahí tenemos la imagen coronal de este mismo paciente. De nuevo, si uno trabaja con la ventana adecuada o fuerza la ventana buscando estos hallazgos, es fácil identificar la diferencia de densidad en este caso, más allá de la pequeña calcificación que tiene el tumor. Es fácil identificar en la fase córtico-medular la infiltración del parénquima. También podemos ver en la fase coronal el déficit de perfusión del sector de parénquima renal que drena a esos túbulos que están comprometidos por el tumor, el defecto de relleno en la fase de excreción, y algo que a veces utilizamos poco, que son las imágenes sagitales, y de nuevo podemos ahí ver bien las diferencias en cada una de las fases, tanto en el sin contraste como en el córtico medular, de realce, de densidad en el sin contraste y de realce en la fase córtico medular. Y además, en la fase nefrográfica y sobre todo en la excreción, puede verse el déficit de perfusión que tiene ese sector de parénquima, que en este caso en particular se exagera bastante en la fase de excreción. Un tumor avanzado de la pelvis renal. Y este ya es un tumor más avanzado, era nuestro ejemplo anterior, pero donde también podemos ver claramente cómo hay infiltración de la grasa del seno, como hay probablemente extensión por fuera de mucho compromiso del parénquima, amputación del sistema excretor en la fase de excreción, claramente corresponde a un T4, y no es un carcinoma de células transicionales porque tiene ese comportamiento en las distintas fases con contraste completamente diferente a un carcinoma de células renales. Dejamos los carcinomas de células transicionales de la pelvis renal o del sistema pielocaliciaris, pasamos a los del uréter. Vamos a ver algunos aspectos en particular. Recordemos que los últimos centímetros del uréter forman parte de los tumores del tracto urinario inferior y debemos interpretarlos como los tumores de vejiga, y de hecho suelen tratarse a veces de una manera similar. Los del uréter, que forman parte del tracto urinario superior, son mucho más frecuentes en el tercio inferior del uréter, como lo muestra ese esquema. Y el dato tal vez más relevante, más allá de que tienen un comportamiento similar en cuanto a la densidad sin contraste y el realce con contraste a lo que mencionamos para la pelvis renal, el dato más relevante, y por eso me parece importante mostrarles este ejemplo, es esta situación donde tenemos un uréter claramente aumentado de diámetro, completamente ocupada la luz por un tejido con densidad de partes blandas. Ahí están las medidas de las densidades, pero claramente tiene el mismo comportamiento que vimos antes. El punto es que no hay mucha alteración del tejido adiposo periureteral, y en esta reconstrucción del mismo paciente se puede ver muy claramente. Por un lado tenemos el cambio de calibre, la obstrucción. Tenemos la uronefrosis, que sabíamos que era un elemento predictor de alto grado o infiltrante, aunque ese era un concepto que deberíamos tener en cuenta y aplicar en tracto urinario inferior. Pero cuando revisamos las reconstrucciones, si prestamos atención, no hay alteración de la grasa periureteral. Hay ocupación de la luz, pero no hay alteración de la grasa periureteral. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque cuando vamos a analizar estos tumores del uréter, este aspecto de compromiso de la grasa periureteral es sumamente importante para definir avanzado de no avanzado o temprano de avanzado. Más allá de que tenemos la ocupación completa de la luz, de que tenemos la uronefrosis, no hay alteración de la grasa periureteral. Esto de alguna manera fue estandarizado, las características de los tumores de uréter y sobre todo la afectación de la grasa periureteral,
Y fíjense que cuando hablamos de grado B, es decir, que tenemos signos que nos indican T3 o mayor, siempre tenemos alteración de la grasa periureteral, mamelonado, un engrosamiento asimétrico, mamelonado con extensión hacia la grasa periureteral, ocupación completa de la luz, pero con estriación de la grasa periureteral o con tejido mamelonado que crece hacia la grasa periureteral. Esos son los tres patrones que hablan de la probabilidad de un T3 o mayor. Y fíjense que con la estandarización de estos hallazgos, se logró una muy buena sensibilidad y especificidad para definir que se trata de un tumor ureteral T3 o mayor. De manera entonces que yo les recomiendo tener presente estos patrones para cuando tenemos un tumor en el uréter, pensar en T3 o mayor, es decir, pensar en un tumor del tracto urinario superior, en este caso ureteral avanzado, independientemente de lo que hemos visto, que cuando encontramos un tejido que ocupa la luz ureteral, lo más probable es que tengamos un tumor del urotelio, sobre todo si el paciente tiene hematuria, pero si no tenemos alteración periureteral, más allá del aumento de diámetro de la luz, lo más probable es que no corresponda a un tumor avanzado. Las reconstrucciones multiplanares y el análisis en reconstrucciones curvas es muy importante para poder dar esta información, que son dos datos muy importantes. La multicentricidad de los tumores del tracto urinario superior, sincrónica o metacrónica, pero definir cuáles de esas lesiones son avanzadas o no avanzadas. Obviamente que si alguna de ellas es avanzada, eso marca el tratamiento. Pero acá tenemos un desplegamiento curvo del uréter derecho que muestra múltiples lesiones. Es muy fácil identificar cuál de ellas son no avanzadas, algunas que podemos tener alguna duda, pero otras que claramente tienen extensión, engrosamiento parietal con extensión al tejido adiposo circundante y son lesiones avanzadas. Ahí tenemos una no avanzada en un grupo calicial, una avanzada en el tercio medio con un engrosamiento mamelonado con extensión a la grasa, y en el tercio inferior una no avanzada y otra en el sector distal del uréter claramente como lesión avanzada. De manera entonces que tomografía computada, mejor método del tracto urinario superior, las reconstrucciones multiplanares, muy importantes, sobre todo cuando son reconstrucciones curvas, desplegando el uréter. Remarcando aún más la importancia de la tomografía computada, es posible tener, digamos, muchos de los elementos que se utilizan para definir tumor del tracto urinario superior de alto riesgo o de bajo riesgo, es decir, con alto nivel de letalidad y bajo nivel de letalidad, son datos que aporta fácilmente la tomografía computada o la urotomografía, ¿no? La enfermedad unifocal o multifocal, la presencia de uronefrosis, el tumor mayor o menor de 2 centímetros, ¿no? Y los signos invasivos que hemos mencionado, sobre todo con estos criterios de compromiso de la grasa periureteral. Y esto no es menor, porque esta estratificación de riesgo marca la conducta terapéutica a seguir, y no sobre todo, no solamente eso, sino la probabilidad de letalidad de ese tumor del tracto urinario superior. Y cuando se analizan, digamos, o cuando se realiza la estratificación de riesgo de una manera multimétodo, fíjense que los principales datos para definir bajo o alto riesgo y por lo tanto definir las posibilidades terapéuticas y la letalidad que va a tener ese tumor para ese paciente tienen que ver con imágenes y algunos otros datos que si bien están asignados a la endoscopía, pueden determinarse muy bien, incluso mejor, con imágenes como es el tamaño y la multifocalidad de la enfermedad, pensando en este concepto de estudiar toda la vía excretora. De manera que la tomografía computada y la urotomografía, empleando un protocolo de múltiples fases y con una lectura adecuada, es una herramienta muy importante, no solamente para la detección, sino para la estratificación del riesgo de los carcinomas uroteliales del tracto urinario superior. Dicho esto, no podemos dejar de considerar también la resonancia magnética y tenemos que saber que no es el método ideal para la evaluación del tracto urinario superior, pero que es una herramienta existente y que en algunas circunstancias
puede sernos de utilidad. Este es el protocolo recomendado por el Consenso Argentino en cuanto a cánceres del tracto urinario, también con un concepto similar, un estudio multiparamétrico y con múltiples fases, tratando de estudiar no solo el parénquima renal, sino también sistema excretor y vía excretora. Tenemos que tener en cuenta que es un método que tiene menor resolución espacial que la tomografía computada multidetector, con una sensibilidad moderada y que obviamente las lesiones pequeñas, menores de 5 milímetros, constituyen una limitación mayor que lo que constituye para la tomografía computada multidetector. De una manera similar a lo que pasa con tomografía computada, el emplear las secuencias de manera complementaria, es decir, hacer una lectura multiparamétrica, sincronizada de esas secuencias y emplear la ventana adecuada tratando de forzar los hallazgos, también es importante. En este caso, encontrar las diferencias tanto en el T2 como en el T1 entre el seno renal derecho y el seno renal izquierdo no es tan sencillo, no salta tan rápidamente a la vista, pensando en que nos interesa detectar tumores del tracto urinario superior tempranos. Los avanzados son fáciles, pero ya el pronóstico está definido, no hay mucho que hacer. El estudio dinámico con contraste también muestra algunas diferencias, pero la verdad es que son tumores hipovasculares, con un realce escaso, por lo tanto tampoco es muy sencillo identificarlos. La secuencia que sí muestra, ¿no?, o que llama la atención, una imagen que brilla en la difusión y que se vuelve negra en el ADC, es la difusión. Y como todos sabemos, es una secuencia que marca celularidad, ¿no?, o aumento de la densidad celular, y es la que hace más evidente estas lesiones tumorales de la vía excretora, sobre todo cuando son pequeñas. Y el empleo de esta herramienta, como dijimos, es la que va a mostrar la celularidad tumoral y hace las lesiones a veces incluso más evidentes que en la tomografía computada. Vamos a ver este ejemplo que está estudiado con tomografía computada y después vamos a ver la resonancia magnética. Tenemos la secuencia sin contraste, la córtico-medular, la nefrográfica, que es la que tiene la flecha amarilla, y la fase de excreción. Si prestamos atención a la córtico-medular y a la nefrográfica, que es un poco temprana, claramente vemos un déficit de perfusión de la mitad posterior del riñón y vemos algo dentro del sistema excretor que parece realzar un poquito más marcado con la flecha amarilla. Si ustedes prestan atención a la córtico-medular, y vuelvo a repetir esto porque ha sucedido y hay que tenerlo presente, si analizáramos solamente esta fase, podríamos interpretar esa imagen como un infarto renal. Cuando lo vemos en las restantes fases, vemos que el resto del parénquima perfunde, vemos que hay un defecto de relleno, ya vemos que hay algo que está ocupando el sistema excretor y que está afectando la perfusión del parénquima renal de ese sector. Ahí tenemos la resonancia magnética del T2 de ese mismo paciente y claramente la intensidad de señal de la imagen que realza en el sector posterior de la pelvis renal y la mitad posterior del parénquima tiene una señal diferente al resto del parénquima renal. Los distintos valores de B claramente van marcando que hay una restricción. Hay un tejido que restringe ocupando la pelvis renal y el parénquima de la mitad posterior. Claramente esto se trata de un tumor avanzado. Los tumores avanzados tienen rápida diseminación y lo más importante quizás en este caso es que se ve claramente cómo restringe un ganglio retroperitoneal. Hay extensión ganglionar que quizás empleando el tamaño en la tomografía probablemente hubiese pasado desapercibido. Y este es un dato muy importante. Cuando tenemos una lesión ganglionar coincidente, independientemente de que no exceda el centímetro y que no tenga un comportamiento muy característico, cuando tenemos un tumor con signos de lesión avanzada del tracto urinario superior, lo más probable es que ese ganglio corresponda a compromiso metastásico ganglionar. Y este ejemplo comparativo entre TC y resonancia lo muestra muy claramente, y los ganglios tienen en resonancia magnética el mismo comportamiento que la lesión, es decir, restringen claramente. Avanzando en este concepto de en qué momento puede ser la resonancia magnética útil en los tumores del tracto urinario superior, quizás el punto más crítico es en diferenciar aquellas lesiones inflamatorias de las neoplásicas, que a veces no suele ser tan sencillo por tomografía computada. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver claramente la diferencia del uréter derecho con respecto al izquierdo, donde el uréter derecho tiene una mayor realce con contraste. En el coronal
se ve mejor que en el axial un engrosamiento mamelonado o multinodular, si quisiéramos, del uréter derecho, a pesar de que hay engrosamiento parietal, hay sectores de dilatación y otros de estenosis. Cuando vemos la reconstrucción, vemos múltiples sectores de engrosamiento parietal que generan estenosis pielocalcial ureteral. Incluso la flecha amarilla más alta está marcando una estenosis infundibular. Si lo vamos a ver en resonancia magnética, ese área de estenosis piel-ureteral se ve claramente que presenta bajas señales, bien hipointenso en T2. Ese es un dato muy importante para pensar en fibrosis y en cambios inflamatorios en resonancia magnética. Y ahora vamos a ver los cortes axiales que pasan por ese área de estenosis. Y ahí tenemos el T2, el T1 con contraste y la difusión, la secuencia de difusión, el valor B y el mapa de C. Claramente tenemos un engrosamiento circunferencial de la pared ureteral, bastante homogéneo, bien hipointenso en el T2, con un realce bastante uniforme, con contraste en resonancia magnética, y cuando vamos a ver la difusión no hay restricción, se ve blanco en el valor B y se ve blanco en el mapa de ADC. Todos esos hallazgos nos hacen pensar o nos orientan a pensar que eso es un proceso inflamatorio crónico y no un proceso tumoral, porque no restringe, por lo tanto no tiene alta densidad celular. En este caso se hicieron 2 ureteroscopías posteriores, 2 cepillados posteriores y el resultado fue inflamatorio crónico, no se detectaron células tumorales. En este otro ejemplo, ahí tenemos una imagen coronal de la tomografía computada y una reconstrucción sagital, un desplegamiento sagital. Una lesión diferente, con ocupación casi completa de la luz, reducción de calibre, algo de retracción de la pared, realce con contraste, no tan simétrico y homogéneo como el anterior. Resonancia magnética de abdomen y pelvis, ahí vemos el área de estenosis y en el sagital sobre todo se ve una ocupación de la luz ureteral por un tejido con una señal intermedia, no es francamente hipointenso como el anterior. De nuevo, en los cortes axiales que pasan por ese área, tenemos la TC arriba y después el T1 con contraste y la difusión. Ahí tenemos la diferencia entre el uréter derecho y el izquierdo. El uréter derecho está ocupado con un tejido de densidad de partes blandas. El realce con contraste es escaso y con un poco de detenimiento al analizar la difusión, vemos claramente que hay un punto que se ve blanco en el T2, perdón, blanco en el B800 y negro en el mapa de ese. Eso está indicando mayor celularidad en ese pequeño sector. Tenemos que tenerlo en cuenta y eso nos orienta a pensar en la probabilidad de componente neoplásico. O sea, la restricción en tumores de neuroepitelio siempre es un dato que nos ayuda en resonancia magnética. Otro ejemplo, ya para ir terminando, una vejiga tratada, un paciente con cistectomía, y vemos la morfología de la vejiga, el uréter en este corte coronal dilatado, llegando a la neovejiga, y la flecha roja que marca una imagen nodular de defecto de relleno en ese uréter. Al analizar los cortes axiales de manera multiparamétrica, vemos claramente que ese uréter tiene pared gruesa, pero tiene una imagen nodular sobre la superficie posterior. Prestemos atención que en la imagen con contraste hay un realce de toda la pared y el nódulo realza similar al resto de la pared, sobre todo en esta fase tardía. Si prestan atención en la difusión, claramente se ve blanco en difusión, negro en ADC. Ese nódulo es recaída de ese paciente que ya tiene una cistectomía y una neovejiga y ese uréter reimplantado y recayó el tumor de urotelio. Pero no quiero terminar con un caso de resonancia magnética porque les he reiterado varias veces que el método de mayor utilidad en tumores del tracto urinario superior es la tomografía computada. Y este es un ejemplo muy claro de un paciente que ya tiene una nefroureterectomía, que es el tratamiento indicado para los de alto grado, que obviamente debe hacer cistoscopías seriadas en su seguimiento. Al momento de la cistoscopía no puede realizarse la misma por una estenosis uretral infranqueable y entonces
lo que hicimos fue hacer una tomografía computada con bolo dividido, con split bolus, administramos contraste, esperamos unos minutos y volvemos a administrar contraste y hacemos la adquisición en fase arterial, pero ya tenemos el sistema excretor pintado. Y además hicimos algo más que vamos a ver a continuación. Si prestan atención, tenemos varias áreas de engrosamiento parietal de la vejiga, de espectro polipoideo. Tenemos además recaída retroperitoneal del lado de la nefroureterectomía. Y además a este paciente lo que hicimos fue en el momento de la adquisición combinar todo y hacerlo orinar, lo cual nos permitió estudiar la totalidad del sistema excretor, es decir, desde el cáliz superior, desde el extremo del cáliz superior del riñón derecho hasta el extremo distal de la uretra, y además entonces pudimos detectar esas estenosis uretrales que impedían la evaluación. O sea que tenía una recaída retroperitoneal, recaída vesical, multicentricidad, ¿sí? Sincronismo, metacronismo, típico de los tumores del tracto urinario, y además el compromiso de la uretra, que sigue siendo uroepitelio. Así que, digamos, un último ejemplo para remarcar la utilidad y la bondad de la tomografía computada en los tumores del tracto urinario superior y incluso la posibilidad de evaluar muy bien el compromiso de esos o la recaída de esos del tracto urinario superior en el tracto urinario inferior. Para terminar entonces, tengamos presente que este concepto de multicentricidad y recurrencia es el sello de los tumores del uroepitelio y obligan a esa evaluación de todo el árbol urinario, de todo el urotelio, tal como mencionamos, uro-TC y uroresonancia para los del tracto urinario superior, mejor TC que resonancia magnética. Es importante que este papel de las imágenes, que es muy grande, no solo en el diagnóstico de estratificación, sino también en el seguimiento, se haga con protocolos adecuados y con la correcta interpretación, como hemos visto. La ecografía y el urograma excretor tienen grandes limitaciones y baja precisión, no son métodos que tengan indicación hoy. El método de elección hoy es la urotomografía con equipamiento multidetector. Como mencionamos, es un método ampliamente disponible actualmente y es el que tiene mayor resolución espacial y seguridad diagnóstica en los tumores del tracto urinario superior. Un dato no menor es la presencia de adenomegalias, que es un fuerte predictor de metástasis ganglionar. O sea, si tenemos un tumor que impresiona avanzado y tenemos una imagen ganglionar dudosa, lo más probable es que tenga compromiso metastásico. Una dificultad son las lesiones planas, menores de 5 milímetros, son una limitación para la TC y obviamente más para la resonancia magnética. La resonancia magnética multiparamétrica es una herramienta que tenemos que tener presente, sobre todo cuando hay contraindicaciones para administrar contraste iodado, cuando hay contraindicaciones para utilizar radiación. Hay que tener en cuenta que hoy, empleando gadolinios cíclicos, grupo 2 de la CDR, no reviste riesgo de fibrosis. Empleando este tipo de contrastes, si tenemos la seguridad que se emplea ese tipo de contraste, la resonancia, digamos, no es una contraindicación para emplear gadolinio. Tenemos que tener presente, sí, que tiene menor resolución espacial, pero tiene una mejor caracterización tisular y eso, sobre todo empleando secuencias de difusión, puede ser una ventaja cuando necesitamos diferenciar tumoral versus inflamatorio. De manera que esto es un poco una revisión del papel actual de las imágenes, sobre todo de uro-TC y uro-resonancia, en los tumores del tracto urinario superior. Espero haberles transmitido una serie de datos que utilizo habitualmente en la práctica cotidiana y creo que hay que tenerlos presentes para cuando nos tocan estos casos, no solo de las imágenes, sino de elementos clínicos. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Veo casi 300 personas conectadas, lo cual es una satisfacción plena. Espero que todas me estén escuchando. Una pequeña propaganda de un curso que voy a repetir varias veces este año. Y bueno, nada más que decirles. Muchísimas gracias a Alberto, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana y a la Seccional Atlántico por esta invitación. Y bueno, habrá mucho más de esto para charlar y
y ver en el seminario presencial en Barranquilla a fines de febrero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Ocantos, por su excelente conferencia que nos ilustra sobre esta clase de tumores. Los participantes del seminario presencial y virtual tendrán la oportunidad em, de escuchar otras conferencias del doctor Ocantos. Bueno, a continuación ahí veo como unas preguntas, de pronto tendremos tiempo, pero vamos, mientras se formulan las preguntas, a rifar entre los participantes de hoy, que hubo hasta 312 participantes en esta conferencia. Excelente participación. Em, Vamos a rifar tres inscripciones al Seminario Internacional de Radiología Barranquilla 2025. Entonces, la ruleta empieza a rodar. Bueno, el primer